3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Ayer me echaron del pueblo porque me negué a firmar la sentencia que el alcalde halló mi hubo de implantar, porque tuve con mi mano al patrón que castigar. Cuando quiso mi familia llegármela y respetar. Un cálido abrazo en la distancia para todas y todos en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Ellos son Garzón y Collazos, interpretando, a solicitud de nuestro invitado, Ayer me echaron del pueblo. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con el coordinador de la Mesa y Red Distrital de Discapacidad, indiscutible baluarte de la participación ciudadana, espacio de retroalimentación y potenciación de nuestra comunidad. Se trata de Héctor Julio Castañeda. Con él hablaremos de los proyectos, de las propuestas, de los resultados de la política pública y el proceso de organización social que se avecina. ¿Cuál es el llamado a nuestra comunidad? Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. Esta semana se dio a conocer el decreto 089 que establece la política pública hasta el año 2035. Allí tenemos 13 años de acción ciudadana. Se dio a conocer de una manera casi que subrepticia, triste, lánguida, vergonzante, cuando iba a ser algo de mucha alegría para nuestra comunidad. Sobre ese entorno vamos a dialogar con Héctor Julio Castañeda, a quien saludo con un fraterno abrazo en la distancia, como digo siempre. Muy buenos días, Héctor Julio. Buenos días, apreciado Nelson, para ti, para todos los oyentes de la emisora y para los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos. Acción Ciudadana es el programa donde buscamos potenciar a nuestra comunidad y tener al tanto del día a día frente a los procesos de participación y las oportunidades que se presentan en el contexto del Distrito Capital y con incidencia a nivel nacional. Y esta semana que se promulgó esa política pública con el coordinador de la Mesa y Red Distrital de Discapacidad, que se ha erigido como la fuente de inspiración, de conocimiento, de acción ciudadana más reconocida en el país, pues tenemos algunas inquietudes. Sobre esa quiero que empecemos a hablar de esa política pública. ¿Qué esperas como coordinador de la Mesa y Red Distrital de Discapacidad de esa política pública? En tanto que las políticas públicas tratan de resolver problemas sociales, en el caso particular de las políticas diferenciadas como la de nosotros personas con discapacidad, técnicamente son complementarias a las políticas poblacionales o sectoriales generales, ya sean del orden nacional o distrital. La esperanza con esta política pública que todavía existe es que de acuerdo a todo lo que se percibió positivo y negativa desde la misma preparación, la agenda pública y la formulación de la política, sobre la cual en el desarrollo de este programa podemos hacer algunas apreciaciones. En este año, que siempre termina siendo como fundamental previo a un proceso de elección de gobernantes distrital, consejo, ediles, debemos generar unas estrategias concertadas desde la sociedad civil, hoy en día empoderada, formada y con ánimo y vocación de trabajo a este nivel.
Esa política pública nos enmarca la ruta, el derrotero durante los próximos 13 años, y en su formulación, en su construcción, hubo algunos desavenencias, hubo algunos distanciamientos, pero siempre dentro del espíritu de la mesa y red de aportar alternativas de solución, deja algunos vacíos. ¿Qué consideras que faltó y qué podemos esperar de la ejecución inmediata de esa política pública? Como de todas maneras vamos a tratar de hacer algo también pedagógico, que podemos comenzar por este espacio. La política pública como tal, más allá de un decreto o de un documento técnico, contiene entre otros el plan de acción. Cuando tú dices el derrotero, precisamente es aquella parte, por decir algo conceptual, dogmática, la utopía, el horizonte en términos de los derechos que uno establece, no solo para mejorar para resolver una situación problemática, sino para mejorar una calidad de vida, porque no siempre estas políticas tienden a resolver los problemas más difíciles, sino también generar oportunidades que permitan a las personas alcanzar unos niveles altos de calidad de vida. En ese sentido, una de las falencias más importantes pues es el plan de acción. Si bien es cierto, el decreto tiene unos contenidos interesantes en función de la Convención y la Ley 1618, entre otras la estatutaria de discapacidad, pues comenzamos como mal, y porque veníamos mal a ese nivel. Plan de acción, que es basado en un documento técnico que es la Guía de Reformulación de Políticas Públicas, que instruye claramente sobre los contenidos de dicho plan. Dicen que las metas, cuando no son metas de específicas, por ejemplo la elaboración de un protocolo, un manual, un directorio, deben ser para el tiempo de la política. El tiempo de la política es el 2034 y resulta que por lo menos el 49% de las metas no llegan al 2034. Lo más preocupante es que esa política, pues en su estructura tiene, por decir, 4 ejes, ¿sí? Y uno de los ejes es el relacionado con el goce específico de los derechos de las personas con discapacidad en cuanto al derecho a la educación, el derecho al trabajo, la cultura, recreación y deporte, el acceso digital, es decir, todo esto que mueve las nuevas tecnologías en cuanto a este mundo moderno, la protección y la participación como un derecho transversal a todos los demás derechos. Y resulta que en ese eje la mayoría de los productos de esa política van al 2024. Entonces, la reflexión es, nos demoramos casi 6 años en hacer una política pública que implica ese plan de acción, y resulta que cuando pretendemos superar la anterior política, el decreto 470, que no tuvo un plan de acción desde el comienzo, pues terminamos haciendo lo mismo que hace casi 15 años. Entonces, es una tarea que desde nosotros como sociedad civil, el rol que cumplen, por ejemplo, tú como un comunicador social importante, las organizaciones, los consejeros de discapacidad del sistema y de otros sistemas, porque nosotros estamos en la mayoría de sistemas de participación, debemos entrar a concertar una agenda basada en derechos para mirar cómo en este nuevo proceso de plan de desarrollo, desde este preciso momento, comenzamos a aportar a una mejor posibilidad de tener un plan de desarrollo que finalmente, como tú dices, sea el derrotero de las acciones a tener en cuenta en la población con discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras. Allí el reto para nuestra población es propiciar esa perfectibilidad. Se dice que es perfectible en la medida
en que se ajusta, o mejor, los planes de desarrollo se pueden ajustar a esa política pública, pero esa deficiencia de la inexistencia después del año 2024, ¿cómo se puede subsanar? ¿Cómo nuestra comunidad, el sistema digital de discapacidad, como un acto de consumo, como que esto es competencia tanto de la sociedad civil como de la institucionalidad? ¿Cómo podemos subsanar ese vacío? Es importante resaltar las apreciaciones de los formuladores de la política que están en la Secretaría Distrital de Gobierno y el responsable de la Secretaría Distrital de Planeación, quienes plantean que la política por mandato debe ajustarse en el marco de los planes de desarrollo. Ese es un elemento, ¿sí? Pero definitivamente los vacíos de la política deben estar previstos desde la agenda programática de los candidatos a la alcaldía, desde la propuesta política de los concejales y ediles, que se da, como dije antes, desde este momento, incluso ya comenzó, porque el proceso de elecciones es el último domingo del mes de octubre. Entonces, en la medida en que nosotros como sociedad civil, no solamente en el ejercicio social y político de participación ciudadana, sino de incidencia ante la administración actual para que mejoren en lo que van a dejar como pendientes de esta administración a un futuro plan de desarrollo, eso nos permitirá llegar con unas posibilidades de un plan de desarrollo realmente inclusivo. O sea, no esperar a que hayan unas propuestas programáticas, a que haya un borrador de plan de desarrollo para nosotros mirar cómo nos acomodamos allá. No, debemos estar previamente para que precisamente todos esos insumos, ¿sí?, en su debida forma, se organicen de tal manera que el plan de desarrollo que se comience a formular una vez gane el respectivo candidato quede terminado por los temas de discapacidad, como lo dije, no solo desde la mirada de la pobreza extrema, porque es que el problema de la discapacidad no solo es de pobreza, ¿sí?, es de garantía y acceso a otros elementos que componen los derechos en un país en desarrollo y en el marco de la calidad de vida de las personas con discapacidad. El acuerdo, creo que es el 878 o 787 de este año, establece que la política pública está en un orden jerárquico por encima de los planes de desarrollo, es decir, es el plan de desarrollo el que debe adaptarse a esa política pública. Eso es una ganancia para todos los grupos poblacionales y sectores sociales que nos acogemos a una política pública para establecer el compromiso con la nación, con el distrito, con la institucionalidad. En este sentido, se avecinan, como bien lo observas, una carrera por la alcaldía mayor y por los diferentes espacios de elección popular, los consejos, el consejo distrital, las juntas administradoras locales y en el territorio nacional, porque este programa también pretende servir de ejemplo, como de pacificador para los procesos de participación en todo el país. Entonces, ¿cuál sería esa acción inmediata, esa acción ciudadana que debemos emprender para posicionar esa política pública y buscar la legitimidad, que ya lo que se conoció fue un acto legal? Ahora tenemos que empezar a legitimar esa política pública por parte de la población, por parte de la sociedad civil. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en estos próximos días? Ahí voy a establecer como dos premisas o razones, ¿cierto? La población con discapacidad, no solamente Bogotá y el país, tenemos unos altos niveles de desarrollo, tanto en la parte de formación, no solo de la academia, sino de la experiencia que nos ha generado la intervención
procesos de transformación del país, desde incluso antes de la Constitución. Entonces, importante nosotros mismos reconocer esa capacidad que tenemos de intervenir e incidir. Es fundamental. No importa la ideología ni la tendencia política que tengamos, porque finalmente lo que nos une a todos, ya sea población con discapacidad u otras poblaciones vulnerables, son los derechos, ¿cierto? Ese es un punto. El otro punto, en el entendido de que las políticas públicas son próligas desde la administración de Lucho Garzón. Entonces nos decían ayer, hay 30 políticas públicas, una de ellas es la de discapacidad. Pues finalmente, si nosotros pudiéramos articular, entretejer todas esas políticas, finalmente no serían 30, posiblemente serían una o dos. Una importantísima que sería la política social, ¿cierto? En donde estuviéramos todas las poblaciones. Entonces, ese pretender garantizar derechos secularizados a diferentes poblaciones nos ha generado incluso demoras en el desarrollo de nuestros propios garantía de derechos, ¿sí? Nosotros debemos, entonces vamos a mirar los pasos, ¿sí? En el entendido que si hay unas políticas generales, sectoriales o poblacionales, nosotros debemos intervenir, todos nosotros, nuestras familias, las personas con discapacidad psicológicas, en esas políticas. ¿Por qué? Porque allí está la inversión fuerte, ¿sí? También surge el decreto 089 que deroga el 470, la anterior política pública digital de discapacidad, y en ese sentido hay elementos que complementan, por ejemplo, en la educación, en el trabajo, en la accesibilidad. Nosotros debemos propugnar porque esos aspectos diferentes a los de las otras poblaciones, por ejemplo, el tema de ayudas técnicas, todo lo de accesibilidad, procesos de participación por las condiciones mismas de las personas con discapacidad, todo el tema de accesibilidad física, ¿sí? Debe estar enmarcado dentro de ya de los diagnósticos que tenemos. Entonces nos toca retomar documentos que fueron elaborados a través de estos 4 años, que son los problemas, las causas de los mismos y posibles soluciones, porque todo ese trabajo sí está bien hecho, porque fue hecho de manera participativa con las personas con discapacidad. Y nos toca retomar esa información para construir una agenda pública. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de diferentes encuentros, ya sean territoriales o distritales, de manera concertada, porque ya esas discusiones se fueron. Nos queda lo más fácil, es simplemente empezar a categorizar, a clasificar, a elegir aquellos elementos de mayor problemática para que con una agenda pública basada en derechos construida ya formemos o orientemos a las personas para que sus diferentes movimientos o espacios políticos empiecen a vincularlas a las respectivas agendas programáticas. Finalmente gana solo una persona, ¿sí? Si nosotros nos unimos desde ahorita basados en una agenda de derechos, cualquiera que gane va a tener en cuenta lo que entre todos concertamos y será mucho más fácil entrar a intervenir ya una vez puesto en proceso la formulación del plan de desarrollo, porque hay 6 meses de manera participativa en la ciudad para desarrollarlo, hacer más fácil nuestra tarea y obviamente estar dentro de la administración a través de nuestras personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, ya en un marco de gobernabilidad, porque eso también es una manera de poder llegar a un buen término en cuanto a metas de políticas públicas. O sea, si nosotros que sabemos y hacemos el ejercicio no estamos posteriormente dentro del gobierno, difícilmente podemos avanzar en materializar esos derechos, ¿sí? Yo me ubico, como lo haría cualquier ciudadano o ciudadana, en el año 2025 y encuentro que hay unos vacíos en ese plan de acción.
ese plan de acción se puede ir alimentando, se puede ir vigorizando, se puede ir, ahí sí cabe el término, reformulando para que haya más coherencia con la política pública que se exprese tanto en los 83 productos ya concretos en este momento, como ante las posibles líneas de inversión en todas las áreas de la administración aplicadas a esa política pública. ¿Eso es posible? Sí, señor. Precisamente para profundizar un poquito en el decreto 089, que es el por el cual se adopta la política pública distrital para el Distrito Capital, ese decreto en su estructura, es decir, como fue diseñado, tiene 3 títulos y tiene 23 artículos, ¿cierto? Dentro de esos 3 títulos los va a referenciar muy general. El título primero tiene que ver con el objeto, los conceptos, ámbitos de aplicación, principios de la política como tal. Tiene solamente 6 artículos. El segundo título, que es posiblemente el que más nos interesa a las personas, o sea, como dicen, a las personas de a pie, ¿cierto? Es el que tiene que ver con el objetivo general, objetivos específicos, principios, ejes y líneas de acción, ¿cierto? Ahí en ese título vamos a encontrar los 4 ejes que yo les mencionaba, y va a estar el eje 1, que es un punto que nos interesa, ¿cierto? El de la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Sí? Y esas acciones, esos descriptores deben verse reflejados en el plan de acción. Como ese plan de acción, como tú lo dices, es dinámico, el mismo decreto prevé que ese plan de acción pueda ser modificado previo concepto en este momento de la Secretaría de Integración Social, quien según el decreto queda como responsable de esta política. Eso es importante, ¿no? Porque en este periodo de tiempo en que no hubo política, porque la anterior política se terminó en el 2020 y estamos en el 2023, ya mediante este decreto se define que la responsable es la Secretaría de Integración Social, y que esa Secretaría de Integración Social, dados unos motivos que pueden ser de origen ciudadano, puede proponer la modificación de ese plan de acción. Entonces sí hay herramientas claras en este decreto que debemos conocer para poderlas aplicar sin mayor dificultad, en la medida en que tengamos claro cuál es nuestro nivel de incidencia e intervención, de manera directa o a través del Consejo de Bogotá o a través del mismo gobernante, ¿sí? Entonces sí hay posibilidades, son ciertas, y es más, nos toca esgrimirlas porque, como lo manifesté al principio, la mayoría de las metas relacionadas con los derechos de educación, de trabajo, que fue el mayor priorizado en este proceso de agenda pública, y va solo al 2024, o sea, obligatoriamente nos va a tocar hacer la exigencia que ese plan, y así no lo hiciéramos, lo tienen que hacer, pero lo importante es que lo hagamos nosotros de manera directa para que realmente allí queden productos y resultados que tengan que ver con la solución de esos problemas tan complejos de la población con discapacidad, porque una población educada y laborando es una población que le aporta al desarrollo no solamente de la ciudad, sino del país. La filigrana, la ruta, el qué hacer y el cómo hacer, vamos a tratarlo en la siguiente parte de nuestro programa, en el segundo bloque. Ya regresamos, no se vayan. Acción Ciudadana. Hola oyentes, hoy los saludo con un novedoso sistema que ayuda a las personas ciegas y con baja visión a guiarse en espacios públicos de forma autónoma gracias a unos marcadores digitales de largo alcance y alta densidad. 1,54 metros, bienvenido a TMB, parada 3247. Les hablo de Navilens,
unos marcadores digitales que están ubicados estratégicamente en los espacios como estaciones de metro, paradas de buses y museos o edificios públicos, que se identifican como etiquetas de fondo negro con recuadros azules, amarillos y rosados en forma de tablero. Sí, ya se lo están imaginando, algo así como un código de barras o código QR, pero bidimensional, que cuenta con un potente algoritmo de visión artificial que, una vez detectado por la cámara del dispositivo que tenga la aplicación de NaviLens Go, locuta la información de estos lugares al usuario. 6,44 metros, parada 9030, plaza circular 14. Es decir, arriba. ayuda a la persona ciega a su desplazamiento, indicándole direcciones y distancias con señales de voz. El funcionamiento de NaviLens es muy sencillo. Básicamente hay que escanear la etiqueta con el dispositivo. El usuario puede estar a 15 metros de distancia de la etiqueta y se lee con facilidad e instantáneamente. La aplicación de NaviLens detecta los códigos mientras el usuario va caminando y está en movimiento. La persona no necesita enfocar. Aquí un punto muy a favor para la población con discapacidad visual. NaviLens es una aplicación que se descarga de forma gratuita, ya funciona en algunas paradas de autobuses, estaciones de metro, centros comerciales, museos, hospitales de España y Estados Unidos. Y yo los dejo porque descargué la aplicación y estoy transitando algunas ciudades con códigos de prueba mientras llega esta tecnología al país. Soy Lady Hoyos desde el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Hola, hoy vamos a hablar de SuperSense, una aplicación que permite a las personas con discapacidad visual identificar las cosas que encuentran a su alrededor. SuperSense. La aplicación cuenta con dos modos de reconocimiento, uno de texto y otro de objetos. Leer. Con el modo de identificación de texto podrá reconocer a tiempo real lo que está escrito en el documento al que está apuntando. Su reconocimiento de texto es casi inmediato y con una muy buena precisión gracias al OCR, reconociendo perfectamente el español. Por otro lado, también podrá identificar las cosas que se encuentran a su alrededor con las funciones explorar y encontrar. Activando, por ejemplo, la función de explorar, solo tendrá que ir apuntando con su dispositivo a su alrededor para que le vaya identificando los objetos. Explorar. Seleccione para explorar lo que está alrededor. Estoy explorando el medio ambiente. Por favor, escanear alrededor. Puerta. Televisión. Auriculares. Aunque no es totalmente precisa, sí consideramos que tiene un reconocimiento superior a la media de otras aplicaciones que hemos usado. Además, es sencilla de utilizar y totalmente accesible. Cuenta con su propio sistema de accesibilidad, voz, vibraciones y pitidos que le van a ayudar en el caso de que no tenga activadas las opciones de accesibilidad. Pero es también compatible con estas últimas como el Talkback. SuperSense se encuentra de manera gratuita para dispositivos tanto Android como iOS, pero tiene acceso limitado a todas sus funciones. Si usted desea el acceso ilimitado, tiene que suscribirse. Le dan 3 opciones: suscripción mensual, anual o de por vida. Adriana Pardo desde el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. ¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio y en Facebook, @emisora INSI. Acción Ciudadana. Con la vocería de Héctor Julio Castañeda, coordinador de la Mesa y Red Distrital de Discapacidad, estamos abordando el qué hacer, el cómo hacerlo por parte de la sociedad civil frente al empoderamiento, frente a la legitimación que es necesario dar para que ese decreto 089 del 6 de marzo de 2023 sea acogido, sea sentido, sea querido por nuestra comunidad. Si bien es una conquista social, también es necesario esa sintonía entre la sociedad civil como razón de ser fundamental de esta política pública y las servidoras y servidores que precisamente sirven a esta comunidad.
Hablemos al respecto, Héctor Julio. ¿Cuál sería la tarea, cuál sería el llamado en ese proceso de organización social, de movilización ciudadana para nuestra audiencia? Sí, quiero resaltar que por norma, la ley 1145 y en Bogotá el acuerdo 505 nos dice que el Consejo Distrital de Bogotá, ¿cierto?, es el que desarrolla el seguimiento, entre otros, a la política pública distrital de discapacidad. Y en ese sentido nosotros tenemos en ese consejo 7 personas con discapacidad representando los sectores respectivos o cuidadores en aquellos casos que no hubo persona con discapacidad para representar a ese nivel. Ese es un elemento a través del cual nosotros articuladamente podemos comenzar a intervenir. ¿Por qué? Porque al día 6 de marzo haber sido sancionado el decreto, el rol que el acuerdo 771, que es el actual plan de desarrollo, dio a la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad en cabeza de la Secretaría de Gobierno de formular la política pública, ya culminó con esta formulación, ¿cierto? Y el mismo decreto, como lo mencioné ahorita en su artículo 15, digo, la responsabilidad a la Secretaría de Integración Social. El artículo 17 habla del plan de acción que puede ser modificado, y ya el acuerdo 505, que es sobre el sistema distrital de discapacidad, nos dice sobre las funciones del Consejo Distrital de Discapacidad y el Comité Técnico. Reflexionando que los desarrollos de ese Comité Técnico, porque históricamente, y tú claramente lo sabes, su nivel de funcionamiento es muy lento y muy interesado no al plan de desarrollo ni a las políticas públicas, sino a los quehaceres de las personas que representan las instituciones a este nivel. Entonces, si la persona que representa la institución hace parte de una estructurita pequeña de participación, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, esta persona se va a concentrar en los temas de participación de salud y no en los temas de fondo que afligen a la población con discapacidad, o que afectan, ¿no?, a la población. Así pasa también con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Educación. Entonces, paralelamente a ese ejercicio que pueden hacer nuestros consejeros distritales y locales de discapacidad, nosotros, basados en leyes como la 1757, el Estatuto de Participación Ciudadana, podemos motivar otras formas de acción, otras estrategias de acción. Una de ellas ya la mencioné, empezar a construir una agenda pública, empezar a definir cómo articulamos con los diferentes sectores más allá de ese Consejo Distrital de Discapacidad, el Comité Técnico, porque esa articulación de carácter técnico y de incidencia política nos puede generar mayores resultados que complementen las acciones de esos consejeros distritales de discapacidad, ¿sí? Pero para poder llegar a ese nivel debemos sentarnos con ellos, los distritales y los locales, sentarnos con nuestros representantes en el Consejo Territorial de Planeación Distrital, en los consejos de cultura, en los consejos de deporte. En todos ellos tenemos personas con discapacidad o cuidadores, y, como tú dices, establecer ese camino, pero con estos parámetros generales que ya tenemos, y ya con un decreto de política pública distrital de discapacidad, y nos va a quedar mucho más fácil empezar a avanzar por diferentes líneas, ¿sí? Entonces teníamos la línea del sistema digital de discapacidad, tenemos la línea de participación a través de otras estructuras de participación, y la línea de la participación política. Y eso lo tenemos que articular, ¿cierto? Con esos acuerdos ya incluso vamos a necesitar gente de cómo empieza a escalar dichos procesos dentro de las diferentes acciones que se van a generar en por decir algo, en esta red de participación, cuyo propósito final es mejorar ese plan de acción de la política pública distrital de discapacidad
e incidir en las políticas generales y las otras 29 políticas que están en desarrollo en la Secretaría Distrital de Planeación para que el tema de interseccionalidad e intersectorialidad se haga real, porque no dejan de ser narrativas y discursos bonitos con los cuales de pronto embelezamos al auditorio, y cuando vamos a mirar los hechos, las acciones, resulta que muy poco de interseccionalidad y de intersectorialidad, ¿sí? Adicionalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir avanzando en el diseño institucional, ¿sí? Ya logramos tener una subdirección, pero es una subdirección que pertenece a una secretaría cuya base de trabajo es la protección, ¿cierto? Es decir, a la población en extrema pobreza y pobre, y finalmente el tema de discapacidad, como lo dije, es un tema que va más allá en cuanto a derechos que nos diferencian de otras poblaciones y que nos diferencia de la pobreza extrema y de la pobreza. Entonces tenemos que avanzar con el tema de Secretaría de Gobierno, con el IDEPAD y con las otras secretarías en cuanto a diseño institucional. Y lo más importante, Nelson, estamos en un proceso de reformulación de Plan de Desarrollo Nacional, ¿sí? Y allí, con base en esta información que disponemos, como lo dije, concertadas acciones, debemos avanzar en acercamientos y acciones directamente para que queden como contenidos ciertos y metas e inversión del Plan de Desarrollo Nacional. Eso nos va a apalancar en una futura evaluación de un plan de desarrollo sobre el cual hayamos intervenido y que haya la voluntad política del nuevo gobierno distrital, porque el nacional la hay, pero hay que perfeccionarla desde lo técnico. Nos demos por bien servidos que vamos avanzando en el goce efectivo de derechos. La subcomisión de vigilancia de la política pública distrital de discapacidad tiene una meta: en el mes de mayo entregar un informe a la ciudad. Ayer la vocería de esa subcomisión, que está en cabeza del concejal Juan Javier Baena, recordamos que está constituido también por Álvaro Argote, por Celio Nieves, por Armando Gutiérrez, por Eduardo Arias, por Andrés Onzaga. Él decía que, o sea, expresaba como una frustración porque consideraba que la institucionalidad no prestó atención a la última oportunidad que tenía la ciudadanía de aportar una serie de respuestas, de alternativas de solución para el reforzamiento de esa política pública. Sin embargo, en el entendido que vamos a vigorizar ese plan de acción, que vamos a apoyar a la institucionalidad, que es una corresponsabilidad de la sociedad civil, ¿qué mensaje le podemos enviar a estos concejales para que no decaigan y, por el contrario, que en este mes y medio que resta redireccionen ese informe y ellos también al interior del Consejo Distrital de Bogotá establezcan una ruta, un plan de vigilancia y control y debate político permanente a esa política pública y a ese desarrollo de ese plan de acción? ¿Cuál sería el mensaje desde la Mesa y Red Distrital de Discapacidad para los concejales de Bogotá? Lo cierto, Nelson, es que el propósito inicial, ¿por qué cambió? Porque es lo que tú estás diciendo, era aportarle al proyecto de decreto como elemento, como columna vertebral de la política pública, y no se dio. Por eso el doctor Baena se sintió engañado, porque generaron en la primera reunión una especie de compromisos que ya para la segunda pues finalmente se tienen que variar, ¿sí? ¿Y en qué sentido se tienen que variar? En que nos toca concentrarnos precisamente en el plan de acción, pero no porque ellos ya lo puedan mejorar, porque lo pudieron mejorar en su momento antes de la emisión del decreto. ¿Sí? En este momento lo que nos
determinar que de esa comisión accidental se develen los principales problemas que tiene el plan de acción para que ellos hagan los ejercicios de control político que corresponde al Consejo de Bogotá y de la mano que nos colaboren en nuestro proceso que expusimos en el anterior punto, en esta entrevista. El trabajo como gestores, como en la búsqueda social de esas alternativas de solución de los referentes en las 20 localidades, me refiero a los consejeros, a las consejeras, y el trabajo desde el sistema digital o desde la instancia del el Consejo Digital y su Comité Técnico Digital de Discapacidad, reforzado en los espacios de participación, como es en este caso el más importante, la Mesa y Red Digital de Discapacidad, tienen unas tareas, unas acciones inmediatas que debemos adelantar para dar a conocer, para exaltar esa política pública. O sea, no en vano, durante 13 años seguramente en nuestros derechos de petición, en nuestras diferentes correspondencias, tendremos que utilizar como fundamento, como base legal, ese decreto 089. Pero hay otra tarea que es la de la base social en los barrios, en las localidades, en los espacios de participación. ¿Cuál es el llamado a esos líderes y lideresas para el aprestamiento en esa tarea de vigorización de ese plan de acción de la política pública? Hay dos ejercicios que tenemos que hacer, incluso con el liderazgo de personas y programas o acciones como las que tú desarrollas a través de este programa, ¿sí? Uno, entrar a participar en la modificación que ya fue avisada de la ley 1145, porque nosotros, con la experiencia incluso originada, entre otras personas, por ti, generamos un proceso de sistema de discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, para el país. Entonces, debemos estar presentes en la modificación ajuste del decreto 505, que es el sistema digital de discapacidad, sumado a la modificación de la ley 1145, porque esto tiene que ver precisamente con los elementos importantes de la participación incidente. Eso por una parte, ¿sí? Por la otra, generar acciones pedagógicas que superen las narrativas quienes administran o tienen el poder en este momento de manejar los procesos de participación desde la administración. Y nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, este programa puede ser una herramienta adecuada, el periódico, entre otros, todas esas tecnologías que están al alcance de la mano de nosotros y que finalmente los costos son muy bajos, para poder empezar a hacer una pedagogía de esas personas de los territorios, no solamente las personas con discapacidad de familias cuidadoras y cuidadoras, sino la comunidad en general que se relaciona con esta población, porque es que los procesos de participación finalmente son universales. Lo que pasa es que como herramientas nosotros los utilizamos de acuerdo a nuestra necesidad, pero finalmente como concepto, como proceso, como operación, son similares para todos. Y eso incluso nos generaría un mayor apalancamiento al tener otras personas interesadas en estos temas, porque en algún momento nos pueden apoyar en que nuestros contenidos de discapacidad queden en los planes de desarrollo locales o en el plan de desarrollo digital o en otros temas que tienen que ver, como por ejemplo la nueva política pública nacional de discapacidad, algunos ajustes a la política nacional, al plan bienal de educación, etcétera, ¿sí? Entonces hay muchas tareas que hacer que definitivamente nos toca empezar a organizarlas con estas herramientas que tenemos, más allá de las disputas que podamos tener con los actuales administradores, porque en este momento son unos y próximamente al cambio de administración pueden ser otros, pero sin embargo nuestros procesos siguen. Los problemas de la población con discapacidad están ahí y las instituciones
están ahí. Desde este programa de Acción Ciudadana, y sé que recojo las expectativas de todos los espacios de participación, queremos entregarle a la ciudad esta política pública, queremos que se posicione en la agenda pública, y por eso llamamos desde INSI Radio, desde Acción Ciudadana, y sé que también desde la Mesa y Red Distrital de Discapacidad, al Sistema Distrital de Discapacidad para la gestión, incluso con el respaldo del mismo Consejo de Bogotá, para que en un acto público se le dé conocimiento, como que salga a la luz pública, no de manera tan lánguida como sucedió esta semana, sino que realmente sea rimbombante, que esta ciudad sepa que existe una política pública para más de 400.000 personas en el Distrito Capital. Entonces, ojalá en un escenario como el Teatro Jorge Eliezer Gaitán o el Estadio del Salitre, el primero a cargo de la Secretaría de Cultura y el segundo a cargo del IDRD, podamos convocar a la ciudadanía a un hecho tan importante y como que iniciemos ese camino que nos debe llevar a la legitimación, porque lo que ha sucedido con el decreto 089 es un acto legal, pero ahora tenemos una tarea y es legitimar por parte de la población, por parte de la sociedad civil, ese acto que ha sucedido en términos legales, pero que ahora tenemos 13 años para continuar esa legitimación. En estos últimos minutos y en el quehacer de la Mesa y Red Distrital de Discapacidad, ¿cuál es como coordinador tu convocatoria para los líderes y lideresas, las consejeras, los consejeros, toda la sociedad civil que integra esta Mesa y Red Distrital de Discapacidad? ¿Cuál es esa convocatoria, ese llamado tuyo? Reiterando que debemos profundizar en la lectura de estos documentos, y no solamente los documentos terminados, sino de todo el proceso, que también es tarea de nosotros, divulgar todos los procesos de participación, ya fuera a través de la base constitucional, como los derechos de petición al negársenos la participación, pero esa es otra forma de participación, para que la gente de manera integral sepa o comprenda cómo se pueden lograr procesos de transformación, y que precisamente en ese camino de aprendizaje y práctica vayamos generando mayores fortalezas desde todos los niveles que ya mencionamos, ¿sí? Los espacios de participación que son en Bogotá son significativos, ¿sí? Hay de nivel local, de nivel distrital, de nivel nacional, en los procesos de representación política, ¿sí? Porque esto es como un andamiaje, la sociedad es un andamiaje que precisamente en la medida en que esté bien articulada, y eso también depende de nosotros, las condiciones, los pocos recursos, porque el Estado tiene unos recursos ínfimos, podrán optimizarse en que esas desigualdades entre cualquier ciudadano, no importa su nivel social, se equipare las personas con discapacidad a esas condiciones de donde habita, ¿sí? Porque así como hay personas que tienen sueños de crecer intelectualmente, académicamente, económicamente, hay otras personas que quizá por ese derecho y esas libertades no lo tienen, pero también es importante que ellos perciban que hay unas oportunidades que esta sociedad en cabeza de nosotros o con la participación de nosotros les puede generar, ¿sí? Y esa tarea debemos de una u otra manera hacerla nosotros. Lo haríamos mejor si estamos representando ya dentro de un nuevo gobierno esos intereses de la población con discapacidad, que muchas personas de nosotros empoderadas y con ética, como las de algunos de los actuales consejeros distritales de discapacidad, que más allá de defender un trabajo, realmente
defienden el proceso por el cual fueron elegidos allá. Eso es fundamental y es importante, Nelson, darle desarrollo. El rol que juegan nuestros representantes, personas con discapacidad y cuidadores, en cuanto a su obligación y mandato de representar en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, porque no podemos aceptar que esas personas que son nombradas conciten por necesidad con algunos funcionarios de la administración en no realizar desarrollos o no realmente aplicar los aspectos normativos y técnicos para que precisamente esas luchas que nosotros desarrollamos y sobre las cuales hemos trabajado muchos años se hagan menos tortuosas y demoradas en el tiempo, ¿sí? Porque si, por ejemplo, personas como Darío, que lo entrevistaste, hizo público, siendo un funcionario público, un ataque, una subordinación como persona, como ser con discapacidad, como padre de familia de un menor de edad pequeño, ¿cierto? Y ¿por qué? Lo hizo porque tiene claro su nivel de representación ante esos graves problemas que tienen las personas con discapacidad. Si todos fueran como él o como está Saúl, ténganlo por seguro, tengámoslo por seguro, que estas líderes y estos ejercicios serían mucho más fáciles, porque ya estamos hablando de personas con discapacidad que tienen el conocimiento y la experiencia para que precisamente nos ayuden de una manera más expedita a lograr lo que nos dice la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Antes de despedirnos de nuestro invitado especial del día de hoy, yo quiero recordar precisamente dentro de esa tarea de empoderamiento, de cualificación para los representantes de los consejos locales de discapacidad y el sistema digital, el Comité Técnico Digital y el Consejo Digital, así como los referentes de las organizaciones sociales, el INSI está convocando el equipo de gestión interinstitucional a un taller de fortalecimiento, lo hemos denominado el diálogo social, que sostendremos el próximo lunes 27 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana en el Centro Cultural del INSI. Entonces, las personas ciegas hacen la tarea y sabemos que el IDEPAC y los diferentes escenarios, como en este caso, la Mesa y Red Digital de Discapacidad, darán los elementos para continuar cualificando a todos nuestros representantes y todos nuestros referentes a lo largo y ancho del Distrito Capital en las diferentes instancias de participación, y ahora muy de cara a las elecciones, al proceso eleccionario que se avecina, seguramente dándoles los elementos y los instrumentos para que los lleven a los aspirantes a las juntas administradoras locales, los aspirantes al Consejo y los aspirantes a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es un motivo de orgullo especial para mí como ser humano, que reconozco el proceso de aprendizaje que he recibido por parte de un líder tan connotado como Héctor Julio Castañeda, y por eso quiero brindarte en nombre de INSI Radio y de Acción Ciudadana nuestro cálido abrazo en la distancia como un representante, un referente indiscutible de nuestra comunidad, y agradecerte por estos minutos al servicio de nuestra audiencia y sobre todo un ejercicio de acción ciudadana tan claro como el que nos traes desde la Mesa y Red Digital de Discapacidad. Muchísimas gracias, Héctor Julio. Gracias a ti, Nelson. Tú sabes que con todo afecto y cariño de corazón, de pensamiento y de obra, estas tareas las hago con vocación, y que no nos dé temor hablar de política, porque la Convención nos garantiza ese derecho, ¿cierto? Que no nos dé temor hablar de incidir, de participación, de defender, de promocionar, y lo más importante, de representar. Nosotros debemos superar esa línea de esperar que otros decidan y piensen por nosotros de manera política, técnica,
en los procesos de formación. Quiero decir que estamos haciendo unas gestiones con unas universidades del distrito, con sede en el distrito, para generar precisamente unos diplomados certificados en estos procesos, donde pues intervengan profesores de esas universidades. Son diplomados que no tienen costo para las personas, porque precisamente la educación también genera líneas de pensamiento y de acción en las personas, y qué mejor que lo hagan las universidades que no tienen quizá tan marcadas esas tendencias como las pueden tener los funcionarios de una administración o de otra, o nosotros mismos incluso. Un abrazo, Nelson. Muchísimas gracias, y como siempre decimos, y hoy como nunca, con todas las letras, Héctor Julio Castañeda es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al director general del INSI, doctor Carlos Alberto Parra Duzán, a la coordinadora de INSI Radio, Adriana Pardo, a nuestro productor Nicolás Monroy Sáenz, me despido con este cálido abrazo en la distancia para todas y todos. Hasta próxima ocasión. Chao, chao. Desde que el alcalde halló mi hubo de implantar, porque tuve con mi mano al patrón que castigar. Cuando quiso mi familia, llegarme la irrespetuosa.